Ok, esta para allá, Vitro, nos cuenta sobre el momento en el que nosotros como pueblo recibimos nuestra Sagrada Torá. El momento que después de 210 años de esclavitud, el milagro de Yam Suf, la guerra contra Amalek y 50 días caminando en el desierto, al fin llegó. Es un evento que nos definió como pueblo, el comienzo de nuestra historia y el comienzo del resto de los pueblos. Recibimos los 10 mandamientos y además de eso, los primeros dos, Hashem estuvo presente frente a nosotros diciéndonos. O sea que lo tuvimos, entre comillas, cara a cara. Todos estamos de acuerdo que este fue el evento más importante para Am Israel, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver Yitro en todo esto? ¿Y por qué esta para allá tan importante comienza con su llegada? Y además tiene su nombre como el título de la para allá. Yitro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, escuchó todo lo que Dios hizo por Moshe e Israel. Así comienza nuestra perashá, mencionándonos quién era Yitro y que escuchó los milagros que Am Israel recibió. Los Ajamí me explican que los milagros se refería exactamente al rompimiento del Yam Suf y a la guerra que tuvimos con Amalek. Después, sigue diciendo la perashá, que Yitro escucha esto y al escucharlo se va y se junta con Am Israel. Los busca en el desierto y quiere convertirse y ser judío. Ok, está súper bien que Yitro escuchó los milagros, pero también dice que todos los pueblos escucharon los milagros. Y wow, ok, Yitro se quiere convertir. Digo, ¿quién después de escuchar todos estos milagros, quién no se quiere convertir al judaísmo? ¿Por qué tanto privilegio? ¿Qué zehut le dieron para que la perashá lleve su nombre? Ok, estas son preguntas que muchos ajamim se hacen y con mucho sentido, porque la verdad que no concuerda una cosa con la otra. Bueno, eso parece. Personalmente yo no había caído en cuenta que en esta perashá recibimos la Torá. Y digo, si hace un par de semanas me hubieran preguntado en qué perashá recibimos la Torá, creo que Yitro fuera la última que hubiera aparecido en mi mente. ¿Cuál fue su acto tan grande? ¿Qué tenía él de especial? Para poder responder todas estas preguntas, tenemos que entender un poco quién era Yitro, ¿ok? Como menciona en el Pasuk, Yitro era el suegro de Moshe. Además, era también el sacerdote de Midian, o sea que tenía un rango, un cargo importante. Él era una persona verdadera, que siempre buscaba y iba tras la verdad. Él pasó por muchos lugares, estuvo en diferentes religiones, pero en ninguna le parecía la correcta. Siempre había algo que para él no cuadraba en estas otras religiones. Después de haber escuchado estos maravillosos milagros, entendió que Am Israel era el pueblo elegido, el pueblo de la verdad, y estaba dirigido por el Rey del mundo, nuestro único Dios, Hashem. Ok, los seres humanos, Baruch Hashem, la mayoría, con salud, tenemos 5 sentidos, ¿ok? Cada uno es necesario para diferentes cosas. Y cuando uno barminando aleno de estos sentidos falla, nuestra capacidad de comprender y entender las cosas es un poco más complicada. Uno de estos 5 sentidos es oír, escuchar, ¿ok? Hoy vamos a hablar sobre la fuerza de escuchar, cómo lo podemos usar para bien, cuándo debemos no escuchar y por qué Yitro nos deja un increíble mensaje en cuanto a este tema. Primero, debemos saber que existe una gran diferencia entre oír y escuchar. En cada momento de nuestro día estamos oyendo cosas. Puede ser el viento en las calles, los pitos de los carros, los pájaros en el cielo, los niños jugando, el sonido del aire acondicionado, de la televisión y demás. Siempre hay un sonido que nuestros oídos perciben, pero nuestro cerebro tiene la fuerza de discernir y decidir qué queremos oír y qué queremos escuchar. Cuando nos referimos a oír,
hablamos de todas estas cosas que mencioné antes, pero son cosas que normalmente no les prestamos tanta atención. Simplemente las oímos, pero no le damos mucho enfoque, ¿ok? Por otro lado, cuando hablamos de escuchar, es más cuando es algo que sí le prestamos atención y ponemos más esfuerzo y todo nuestro enfoque sobre eso. Ahora, no siempre podemos controlar lo que oímos, ¿ok? Porque el sonido a nuestro alrededor no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar lo que escuchamos. ¿Cómo así? Lo que sucede a nuestro alrededor y los ruidos o sonidos que nos rodean no dependen de nosotros, ¿verdad? Pero lo que hacemos con lo que escuchamos sí es decisión nuestra. Todos los pueblos oyeron los milagros que Hashem le hizo a Israel, pero solo Yitro escuchó. Él decidió actuar con respecto a eso y acercarse al pueblo de Israel. Cuando escuchamos algo, lo primero que debemos pensar es, ¿qué tanta importancia debo darle a esto que estoy escuchando? ¿Vale la pena prestarle atención o mejor solo lo ignoro? Una vez que reconocemos que es algo que debemos escuchar y aplicarlo, debemos tomarlo personalmente, como si ese mensaje fue dirigido solamente hacia nosotros, solamente a mí. Y Tron, al escuchar, pudo ser capaz de actuar de esta manera porque lo tomó personal, lo tomó para él. Dijo, si estos milagros llegaron a mis oídos, es porque algo tengo que hacer con eso que escuché. Pero eso mismo, de una vez fue a juntarse con Am Israel y quiso convertirse, porque él dijo, yo no escuché estos milagros por gusto, Hashem algo quiere de mí. Él diferenció, él, en cambio a los demás, en diferencia a los demás, logró entender el mensaje y logró recibirlo personalmente. Ok, ¿cómo uno logra entender un mensaje? La manera más fácil es escuchando. Como había mencionado antes, nuestra mente tiene la capacidad de seleccionar información, ¿ok? Separar entre información que nos parece útil e información que nos parece inútil. En el momento que tomamos el tiempo de escuchar, nos concentramos en el mensaje que nos están transmitiendo y somos capaces de entenderlo y captarlo con más facilidad y con más rapidez. Pero si en vez de escucharlo, simplemente lo oímos, es como si ese mensaje nos entró por un oído y salió por el otro. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos sentados leyendo un libro, haciendo una tarea, viendo una serie, cualquier cosa? Pero hay alguien al lado nuestro y nos dice nuestro nombre. A mí, por ejemplo. Adi, 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 y me llama una y otra vez. Yo ni pendiente. Hasta que me gritan mi nombre o me tocan y me mueven así, y es como que, ya escuché. ¿Por qué? ¿Acaso la primera vez no lo oímos? Sí que lo oímos, claro que lo oímos. El sonido estaba, pero no lo escuchamos. El sonido me entró a mi oído, entró por nuestros oídos, pero no le estábamos dando la suficiente atención para reaccionar desde la primera vez que nos llamamos. Así pasa en todo momento. Nosotros tenemos estas dos capacidades, las de oír y las de escuchar. Y las dos debemos aprender a usarlas y saber cuándo debemos usar cuál. Ya hablamos de cómo debemos escuchar, pero ahora, ¿de qué debemos hacer con eso que escuchamos? Vimos cómo Yitro recibió el mensaje y de una vez actuó porque pudo relacionarlo con él mismo. Cuando vamos a escuchar un shiur, o escuchamos un shiur por Zoom o donde sea, o un mensaje, y la rabanit o el rab empiezan a hablar de un tema específico, puede ser un tema cual sea, vamos a decir la shonara, ¿ok? Estamos sentados en el shiur escuchándolo con mucha atención, con mucha concentración, prestando atención a cada palabra que dice. Pero a veces, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Uy,
Qué lástima que mi amiga no está aquí porque este mensaje es dirigido exactamente para ella. O sea, estas palabras le hubieran caído perfecto del cielo. O le decimos a la amiga que está al lado nuestro y la tocamos así y es, dije, oye, escucha, literalmente esto es para ti. En este momento, no importa toda la concentración que le estamos poniendo al shiur, todo el propósito de escucharlo no está siendo aplicado, porque en vez de recibir ese mensaje hacia nosotros, estamos buscando a quién más mandárselo. Lo primero para poder escuchar y recibir un mensaje es llevarlo hacia nosotros mismos. Pensar, ¿qué puedo hacer yo con esto que escuché? ¿En qué puede mejorar yo como persona? No cómo se lo voy a enseñar a mi amiga para que ella mejore. Obvio que no tiene nada de malo compartir lo que uno escucha en el shiur y enseñárselas a los demás, pero hay formas de hacerlo. Y créanme que no es por medio de un reproche. Pero aquí hay algo tricky. Aquí viene como donde muchas veces nos confundimos. Ahorita no vamos a andar todo el tiempo por la vida pensando a todo lo que escucho es dirigido hacia mí, tengo que tomármelo personal y todo es hacia mí y yo y ahorita me voy a ofender por todo. No. Aquí es el momento en el que debemos aprender a diferenciar. Es el momento en donde podemos usar esa habilidad que Hashem nos dio y saber cuándo debo escuchar y cuándo debo tomármelo personal o no debo tomármelo personal. Cuando hablamos de algo que no debemos escuchar, lo primero que todos pensamos, lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la frase no escuchar, creo que a mí, al igual que a todas, lo primero que se nos viene es no escuchar la Shonara. Y tenemos mucha razón porque es una prohibición de la Torá. Pero alguna vez nos habíamos puesto a pensar, ¿por qué tanta importancia a no escuchar la Shonara? Ok, se entiende cuando nos dicen que no debemos hablar. Cuando hablamos podemos crear bochinches, podemos ofender a nuestros compañeros, podemos hacer sentir mal o hasta afectar la vida de alguien por completo. Por escucharlo, como dije antes, eso no depende de nosotros. Nosotros no podemos andar controlando a todo el mundo qué va a decir, qué no va a decir. O andar callando y que, tú cállate, no puedes hablar eso es la Yonara. Ok, primero vamos a hablar un poco sobre que hay tres maneras en las que debemos comportarnos para evitar escuchar la Yonara. ¿Okay? La primera está cuando sabemos que se trata sobre una persona, que es una persona que lo único que hace todo el día, lo único que saca de su boca es la Yonara. Cuando se junta contigo, todo el tiempo tiene algo que decir de Juana, de Chana, de fulanita y de tal, y ya tú sabes que ella es así, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que nos dicen los ajamim que debemos hacer en ese momento? Es ni siquiera acercarnos a ellos, porque ya sabes que va a ser así, entonces lo puedes evitar desde la raíz, lo puedes evitar desde el principio. La segunda persona que nos mencionan los Ajamim es en el caso de una persona que tiene buen corazón, que es una persona buena, con buenas intenciones, pero así como a cualquiera de vez en cuando se le sale un poco a hablar la Shonara. En ese momento, tú, o sea, piensas que ella es buena y no vas a pensar que en el momento que te vas a juntar vas a hablar la Shonara. Entonces lo que tienes que hacer es oírte del lugar o si es alguien que tienes confianza y con cariño y de forma educada le puedes decir, mira, mejor no hablemos de este tema que nos puede llevar a hablar la Shonara, vamos a hablar de otra cosa o ir cambiando el tema, ¿ok? Y la tercera persona que trae la Torah es, los hajamim, es cuando nos mencionan a alguien que vamos a, por ejemplo, nosotros o cualquier persona va a preguntar algo sobre un shidduch, algo sobre, para hacer un negocio, y preguntan sobre una persona. En esta ocasión hay diferentes alajot y diferentes reglas, pero la persona te puede hablar con la verdad y nosotros no nos tenemos que alejar, ni tenemos que irnos, ni taparnos los oídos, ni decirle que es la Shonara, porque es algo que es que nos va a afectar en tomar una decisión que puede cambiar nuestra vida. Entonces, ahora que sabemos cómo debemos comportarnos en diferentes momentos para no escuchar la Shonara, entendamos mejor por qué no debemos escuchar. Todo lo que una persona escucha le influye. Puede ser tanto para mal como para bien. Una vez que la información entra o nos llega, pasa por nuestros oídos, ya no hay manera de sacarlo de nuestra mente o de nuestro pensamiento. Y cuando escuchamos algo como la Shonara,
de una persona, nuestra mente de una vez, ¿qué va a hacer? Es relacionar a esa persona con eso que escuchamos. Y sin darnos cuenta, podemos llegar a juzgar para mal a esa persona. O hasta llegar a después nosotros mismos a hablar la llorada de ella. Pongamos un caso imaginario. Una niña, una amiga se acerca donde ti y te dice, mira, Juanita, cada vez que viene a mi casa, se come toda la comida que hay. Literal, me deja sin nada, o sea, todo lo que tengo se lo come, todo se lo come. Ya, no sé qué hacer. Y esa amiga viene y te lo cuenta como para desahogarse de ella, sin ninguna mala intención. No estamos criticando a esta amiga, pero ella viene y te lo cuenta. Y tú, sin darte cuenta, en tu mente, de una vez vas a relacionar a Juanita con eso. Entonces, puede ser que nunca habías invitado a Juanita a tu casa, o si la habías invitado, nunca te había pasado esto con ella. Pero ahorita cada vez que la invites, lo primero que te va a venir en tu mente es, ¿será que tengo suficiente comida? ¿Será que se la va a comer toda? ¿Será que me voy a quedar sin que darle de comer? ¿O vas a estar todo el día preocupada pensando en cómo atender a Juanita? Porque eso que te dijeron, de una vez lo vas a relacionar con ella. Este puede ser un ejemplo muy extremo, pero créanme que nos pasa en nuestro día a día. Cada vez que una persona viene y nos dice algo de alguien, nuestro inconsciente, nosotros sin darnos cuenta, no para hacerlo por mala intención, cada vez que veamos a esa persona, nos vamos a recordar de eso que nos dijeron, porque lo que nos dicen, lo que nos entra en nuestros oídos, de una vez queda grabado en nosotros y empezamos a relacionar con esa persona y sin querer podemos llegar a transmitirlo o a decirlo o a ofender a la persona, solo por el hecho de haber escuchado estas palabras. La Yonara no es lo único que debemos no escuchar. Tenemos algo muy importante que también debemos evitar de escuchar y son las críticas. ¿Ok? Con las críticas, si aplicamos lo que había mencionado antes, de que todo es personal y debo escucharlo para mí, cada cosa que nos diría la gente nos afectaría. Estaríamos todo el día preocupados por el qué dirá y dejaríamos de vivir para nosotros mismos, sino solo por el resto, por miedo a ser criticados. Cuando alguien se nos acerca y nos quiere dar una crítica, tenemos que saber cómo tomarlo. Porque bueno, obviamente hay casos en que es una persona que te quiere, una persona como tus padres, tus maestros, y te vienen a decir una crítica para que mejores porque quieren que seas mejor persona. Y en ese caso, debemos escucharlos, entenderlos y poco a poco tratar de aplicarlos y cambiar. Pero cuando hablo de las críticas que no debemos escuchar, me refiero a esas que nos dicen la gente solo para causarnos un daño, para bajarnos, para hacernos sentir mal. El típico que dice la gente, sin ofender, pero no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sirve de nada que nos digan sin ofender, al final todos nos ofendemos, pero muchas veces estas palabras, estos comentarios que nos dicen, los escuchamos y nos lastiman demasiado. Por eso en esta ocasión, en vez de escuchar, debemos oír. Este es el momento perfecto para usar eso que tenemos de escoger selectivamente la información que le queremos prestar atención y simplemente ignorar todos esos comentarios que pueden llegar a lastimarnos o a bajarnos o a herirnos. Miren, que eso no quiere decir que la persona que nos los dijo es una mala persona y debemos odiarla o pelearnos con ella. Pero lo que sí debemos hacer es no prestarle atención a sus palabras y no llevarlo personal. Estaba viendo un TED Talks, que es gente que va a dar charlas, y en una de esas me salió justo uno sobre un señor que quería aprender a no tomar las cosas a pecho, ¿ok? Él decía que cada cosa que le pasaba lo tomaba personal y que ya estaba cansado de vivir de esa manera. Él quería saber diferenciar y entender cuándo debe tomar las cosas personales y cuándo no. Entonces decidió que iba a tomar un trabajo, iba a trabajar como árbitro. ¿Quiénes son los árbitros? Los que se paran en la cancha, ponen faltas, sacan la cartita roja, amarilla, verde, azul, te ponen en la banca. Esos son los árbitros, los que están ahí parados, ¿ok? No sé mucho de fútbol, pero ajá. Y él pensó, ¿qué mejor que este trabajo, que ser árbitro, para no tomarse las cosas personales? Porque no importa lo que hagas, siempre
alguien va a estar en desacuerdo, los del público, los mismos que están ahí, te van a gritar y te van a decir no sabes hacer tu trabajo, te equivocas, estás comprado, no sé qué, algo te van a decir. Siempre alguien se va a poner bravo contigo. De alguna u otra manera, si no es uno, es el otro, pero alguien se va a ofender o se va a molestar. Cuando en verdad tú estás haciendo bien tus trabajos y estás haciendo la cosa correcta porque lo estás siguiendo con la ley. ¿Ok? Él ya llevaba un año siendo árbitro y en este trabajo y dijo que le cambió la vida totalmente. Aprendió a cómo todo lo que le decían en la cancha a la hora del juego venía de gente que en verdad no lo odiaban a él como persona, no lo odiaban a él ser humano y tampoco querían pelearse con él. Simplemente ellos querían ganar el juego y buscaban hacerlo y molestarlo a él para su beneficio. Cuando él entendió que todas esas críticas no eran dirigidas simplemente a su persona, sino era la manera en la que estas personas se desquitaban o por la rabia o por la adrenalina del momento, pudo no ofenderse por esos comentarios. Y ese trabajo de ser árbitro se lo llevó a su día a día. Entendió cuándo debía escuchar críticas, como de la gente que lo quería, de sus familiares, la gente que lo decía por su bien y para que él mejore. Y cómo ignorar a esas personas que solo lo hacían por ellos mismos y de manera para desahogarse de problemas que ellos mismos tenían. Yitro decidió escuchar los milagros y no oírlos. Decidió tomar el mensaje personal como si solo fue dirigido hacia él. Y después de todo, decidió actuar y llegó a juntarse con el pueblo de Am Israel. Y por eso tuvo el zehut de ser el inicio de esta perashá y llevar su nombre en ella. Todos tenemos esta capacidad, todos podemos escuchar y saber qué hacer con eso que escuchamos, pero también tenemos la capacidad de saber cuándo no hacerlo y cuándo no tomar las cosas a pecho. Es verdad que el sonido, lo que digan los demás, los ruidos, no están en nuestro control, pero lo que hacemos con eso sí depende de nosotros. Si queremos oír, escuchar, ya es decisión nuestra. Que Bezrat Hashem siempre podamos entender los mensajes que nos da la vida, saber cómo actuar en relación con la información que nos llega, con los mensajes que nos llega y poder cada día llegar a ser mejores personas recibiendo solo buenos comentarios de la gente que nos rodea. Que estas palabras, este shiur, sea para refugiar de todos los enfermos de Am Israel que ahorita mismo están pasando por momentos muy difíciles. Que pronto se acabe esta pandemia y escuchemos solo buenas noticias y veamos la llegada del Mashiach. Amén. Gracias a todos por meter.